Gracias, hijo. Saludo para todos. La gran familia del Clamor de Medianoche. Y me tengo que ir haciendo costumbre de saludar ahora a nuestra iglesia Betel. Iglesia Betel Seven Day Church. Nuestra iglesia ya está organizada, está funcionando. Y también le damos un saludo a ellos. Tengo un problema aquí con el fondo de pantalla mío. Vamos a ver si logro ponerlo. No sé qué pasa. Bien. Bueno, se ve bien el color verde, resaltas bastante, así que no hay ningún problema. Ok. Vamos a ver entonces. Bueno, hoy saldrá la pantalla en verde, no sale el fondo de pantalla, así que bien. Y bien, hermanos, antes de comenzar el estudio de esta noche, quiero contarles que hace 2 semanas tuve el privilegio de estar junto con mi hijo y también con el hermano Jason y Dustin en una magna reunión en Washington State. Estuvimos reunidos un grupo de hombres y mujeres con el único objetivo de estudiar los orígenes de nuestra iglesia, porque nos hemos propuesto organizar a la iglesia, pero para ello hay que educarla. Pero creo que tenemos que educarnos nosotros para poder dar de lo que tenemos. De lo contrario, no podríamos dar de lo que no tenemos. Fue una semana estresante, extenuada y alegre y al mismo tiempo con espíritu, pues estamos estudiando de 10 a 12 horas diarias. Fue un momento, nunca había participado de un tipo de estudio de esta forma. Se hacían 3 oraciones antes de cada sección de estudio, luego oración de nuevo cuando se finalizaba, una sección de 3 oraciones nuevamente, antes del siguiente estudio. Se buscó al Señor con mucho anhelo para que Él fuera el que hablara. Nadie explicó nada. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente nos dedicamos a leer para que fuera la historia quien nos explicara y nos contara las cosas. Se puede imaginar que había secciones que tenían más de 200 y pico de slides que había que estar leyendo. Y su servidor al principio pasó trabajo con el inglés porque nunca había leído tanto y al mismo tiempo tienes que asimilar información. Creo que Dios en ese momento me dio el don de la interpretación de lengua, pues pude entender todo claramente. Fue algo extraordinario. Al final de la reunión hablamos con los hermanos proponiéndoles que deberíamos organizarnos y este mismo estudio extenso había que darlos a los hermanos para que ellos conocieran y estuvieron de acuerdo. Fue algo inolvidable. No solamente recibimos, también dimos y había un espíritu de humildad. Cada cual estaba dispuesto a recibir de lo que otro daba también. Y he venido con el hombre que fue, no es el mismo que regresó. Así que hemos venido con tantas ansias y conocimiento de presentar la palabra. Hoy, en el estudio de hoy, vamos a presentar, voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a presentar, solamente voy a introducir una fecha de este gráfico. Este es el famoso gráfico de 1843. De este gráfico tenemos mucho de qué hablar. Si yo te preguntara o te hiciera la pregunta, ¿cuántos errores tú crees que tuvo ese gráfico? No sé cuántos podrían contestar con una respuesta correcta. Pero sí te digo algo. Si nosotros hubiéramos estado estudiando este gráfico, cuando me refiero a nosotros, no me refiero al Clamor de Medianoche como tal, sino a todo el pueblo adventista, lo hubiéramos mantenido fresco en nuestras mentes desde años atrás, ahora no tuviéramos la confusión ni la Babilonia que tenemos dentro. Y cuando hablo de la iglesia, me voy a referir aún dentro del movimiento
del Padre y del Hijo. O sea, dentro de todo hay una gran Babilonia, porque esa parte de la historia nosotros la hemos obviado. Y allí hay mucho. Si estudiamos, cuando estudiemos la profecía de los 2520 días, que es el primer numerito que aparece arriba, una profecía grande, cuando estudiemos esa profecía entenderemos entonces el asunto de, por ejemplo, estos hermanos que guardan las fiestas. Si estudiáramos el error el que hubo en 1843, en esa fecha, que Dios dijo que hubo un error y estaba bien que hubiera error, él puso la mano simplemente para taparlo, para que en esa época no lo detectaran, y luego lo quitó y nunca mandó a cambiar el cuadro, porque el error es importante que permaneciera allí. Y usted dirá, ¿y por qué? Si sabemos que fue en el 44, porque cuando tú estudias en qué se cometió el error, hoy en día no tendríamos a los adventistas de sábados lunares, los guardadores del sábado según la luna, que da lo mismo quitar el sábado y poner domingo a quitar el sábado y poner otro día según la luna, da lo mismo. Y todo esto es porque no hemos estudiado de antaño, no hemos querido aprender. Sin querer hemos estado formando un nuevo adventismo para este tiempo. Y ahora cuando uno empieza a abrir los ojos, porque Dios a todos nosotros nos está dando luz, y empezamos a analizar, nos damos cuenta de que, ¿qué es esto? ¿Cuántas cosas hay por aprender? Que por mucho tiempo nos lo tuvieron escondido. Y ahora cuando uno viene y dice, bueno, pues vamos a presentar la verdad, hermanos. ¿Sabes cuántos se escandalizarán de la verdad? Asimismo como los discípulos se escandalizaron de Cristo cuando Él les dijo la verdad. Esta noche vosotros se van a escandalizar de mí. Así que de este cuadro tenemos mucho de qué hablar. De todas las enseñanzas, las historias. Si te preguntáramos, la pregunta nos la hicieron allí, ¿qué significa el clamor de medianoche? Y nos quedamos fríos cuando empezamos a leer el verdadero significado del clamor de medianoche. No solamente es que Cristo viene pronto, no es eso. Es mucho más que eso. Si no conocemos la historia, vamos a cometer los mismos errores que se cometió en el pasado. Y de esto se trata el estudio de hoy. Hoy solamente vamos a introducir esta profecía de 2520 días, porque muchos creen que es un error. Es una profecía que viene de Levítico 26, así que te encargo a que leas Levítico 26 para que puedas conocer en realidad por qué Dios dio esta profecía de 7 tiempos, que inclusive lo pone doble, porque le dice a Israel, y si aún así no entiendes, si aún así no despiertas, te pondré 7 tiempos más. Pero hoy no vamos a estudiar como si la profecía, solo la vamos a introducir para que te des cuenta, en primer lugar, que no solamente está en Levítico 26. De hecho, creo que hay un tema que mi hijo tiene por ahí grabado, que saldrá pronto, donde él va a abundar mucho más y solamente introduciendo la profecía. Pero hoy vamos a ver que esta profecía se encuentra en varios lugares de la Biblia, pero en realidad vamos a estudiar los 7 tiempos del rey Belsasar. Y tú me dirás, bueno, a Nabucodonosor se le dieron 7 tiempos, pero a Belsasar, que yo sepa, no se le dieron 7 tiempos. Bueno, hoy vamos a estudiar la historia de Belsasar y los 7 tiempos que no los vemos, aparentemente. Pero aún más, el pecado de Belsasar, hoy nos vamos a dar cuenta que el pecado que él cometió es el mismo que se está cometiendo hoy en día dentro de nosotros. No vamos a hablar de los demás cristianos. Nosotros vamos a estar mirando la pajita del ojo del hermano. He aquí nuestra propia viga, nuestro propio ojo. Hablemos de nosotros. ¿Ok? Así que vamos a orar una vez más para comenzar el estudio de esta noche. Así que te invito, donde quiera que estés, que me acompañes en oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu bondad y misericordia, y porque tu palabra es un pozo, es un manantial, es un río, son aguas subterráneas que nunca cesan de emanar.
Es una sabiduría que solo viene de lo alto. Yo nunca entendía cuando era joven que decían que estaremos por siempre aprendiendo toda una eternidad en el cielo. Y yo decía, ¿qué tanto hay que aprender? Pero si aquí en la tierra, de tu palabra, tenemos tanto que aprender y hay tanto que sacar, ¿qué quedará cuando estemos en el cielo? Por lo tanto, ahora te pedimos que nos hables encarecidamente. Tú has escogido este grupo. No sé por qué. Tú nos conoces a nosotros. Por lo tanto, si ellos están aquí, es porque hay algo que tú quieres hacer con ellos. Fórjanos en el fuego, en el crisol. Cambia nuestra mente. Ayúdanos para que no rechacemos lo que viene de ti. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, primera pregunta para comenzar. ¿Por qué Dios juzgó a Belsasar junto con Babilonia de la forma drástica como él lo hizo? ¿Cuál fue el pecado de Belsasar en sí? ¿Habría más culpa en el rey Belsasar que la que hubo en su abuelo, el rey Nabucodonosor? ¿Por qué no fue juzgado igual que se juzgó a su abuelo Nabucodonosor? Y fíjense que para Nabucodonosor hubieron advertencias. Si vemos aquí en Daniel, capítulo 5, versículo 30 y 31, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En Daniel 4:36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, hablando Nabucodonosor. Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y el punto es este, que Belsasar cometió un pecado aparentemente y Dios desarraigó hasta su reino, no solamente su persona. Sin embargo, a Nabucodonosor le dio 7 tiempos donde estuvo vuelto un animal, un salvaje, pero luego lo restituyó y dice que la gloria con la que lo restituyó fue mayor que la que tuvo. ¿Por qué Belsasar sí pierde el trono y todo el reino de Babilonia? Sin embargo, no fue así con el rey Nabucodonosor, su abuelo. ¿Por qué no hay palabras de advertencia para el rey Belsasar como si las hubo para su abuelo, el rey Nabucodonosor? En Daniel 4:27 dice, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le estaba dando un consejo a Nabucodonosor. Por favor, rey, mira a ver lo que haces. Pero un año después, Nabucodonosor se ensalzó y se alabó a sí mismo. Y le pasó lo que le pasó. Pero para Belsasar, y este es mi punto, no hubo tal consejo. No hubo aparentemente tal advertencia. ¿Tendrá algo que ver la historia del rey Belsasar con nosotros? Porque puede ser que si para Belsasar no hubo advertencia, puede ser no, estoy seguro, para nosotros tampoco hay advertencia como la hubo para Nabucodonosor, porque vamos a ver más adelante que hemos recibido no muchas, demasiadas advertencias. ¿Cuál será el mensaje para nosotros que está implícito en la historia de este rey? Eso es lo que me interesa. Eso es lo que nos interesa a nosotros ahora. Por lo tanto, vamos ahora a la historia de Daniel. Daniel, capítulo 5. Agarra tu Biblia, si tienes 2 versiones para que la leas. En realidad, lo que me gusta de esta historia es que todos nosotros la conocemos. Por lo tanto, no hay que concentrarse en conocer la historia. Ahora estoy seguro que sus mentes podrán esparciarse mucho más en poder buscar detalles, porque ya conocemos la historia. No obstante, vamos a ir por la historia. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Así que empezó a tomar Belsasar. Versículo 2 y 3. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen
los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y ojo con este versículo, porque cualquiera dirá, pero y por beber de los vasos del santuario ya fuera el asunto. Así que vamos a seguir avanzando. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. De hecho, te adelanto algo. Desde Levítico 26, pasas por Jueces y pasas por Ezequiel, y Dios estaba anunciando estos 7 tiempos, estos 2520 años para Israel. Primero se cumplió con las 10 tribus del norte que fueron esparcidos con los asirios, y luego se cumplió con Judá y Benjamín, que fue esparcida con Nabucodonosor, con Babilonia. ¿Ok? Versículos 4 y 5. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Obviamente no pudo ver al ser que lo estaba escribiendo. Dice la sierva de Dios, ustedes pueden leerlo más tarde, mucho más amplio, en Profetas y Reyes, página 385 en adelante. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra, pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Y vete pensando, te lo voy diciendo y después le vas a hallar sentido. Hoy se está cumpliendo lo mismo con este pueblo. ¿Por qué? Porque el sellamiento está terminando. Por lo tanto, a todos los mensajes siempre te decimos, hermano, presta atención. Bueno, hoy presta atención y escucha bien. Siguiente cita. Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Ojo con el detalle, que son caracteres lo que está escribiendo la mano. En realidad no son palabras. Esa mano de quién era? La de Cristo. Entonces, ¿cómo fue que Cristo se presentó a ese lugar, visible o invisible? Dice la siguiente cita, en presencia del vigía invisible, Cristo se presentó invisible para ellos. Representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey se quedó paralizado de miedo. En presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado, se desafió el poder de Dios. Por lo tanto, ¿quién estuvo en persona? Cristo. Daniel capítulo 5, versículos 6 al 9 ahora. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del reino, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Has visto a alguien asustado que pierde hasta el color de la cara? De un susto. Creo que así podríamos estar muchos de no hacer las cosas que debemos hacer. Versículos 10 y 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. ¿Quién era esta reina? Y aquí se empieza a poner interesante la historia.
porque esa reina era mamá. Dice Patraca, el profeta y rey, entonces la reina madre recordó a Daniel y dijo, oh, déjame decir a mi hijo que no hace falta que palidezca. Voy a traer al que sí puede decirnos qué significan esos caracteres. Ahora, ¿qué tú crees que pudo haber hecho mamá con su hijo? ¿Le habrá enseñado sobre las cosas de antaño de su abuelo Nabucodonosor? Sigue versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Porque tal parece para el pobre rey, creía que con saber lo que significaba, iba a estar bien. Yo que estoy del lado acá viendo la historia, diría por dentro, mejor no sé si es mejor saber o no saber, porque no sé si el susto te va a disminuir o te va a aumentar más todavía. Versículos del 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Te voy a adelantar algo. Él conocía a ese Daniel, había escuchado todas las historias, pero nunca lo trajo ante su presencia para escuchar nada en particular. Por eso le tuvo que preguntar, oh, ¿eres tú este famoso Daniel? Versículo 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que las leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y este es un punto que llama la atención, porque siempre que alguien va a revelar de parte de Dios algo, tiene que orar para recibir la interpretación de lo que sea que Dios esté mostrando o haya mostrado. Por ejemplo, en Daniel 2, cuando Nabucodonosor, si lees el versículo de 16 al 19, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había de Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pero resulta que en esta ocasión Daniel simplemente va al directo, no le dice voy a orar, ni tan siquiera le dice las interpretaciones son de Dios, no. Desde que Daniel entró a la habitación y miró los caracteres que estaban allí, ya él supo de qué se trataba. No tenía que orar para pedirle a Dios, revélame la interpretación. Ya él entendió clarito lo que estaba allí. Por ejemplo, y bueno, está Daniel 2:23, cuando él termina la oración y dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En esta ocasión, nada de eso hace Daniel. Si vas a la historia de José, es lo mismo. Pero Daniel viene y dice, bien, yo te voy a dar la interpretación. Y allá se pone a mirar. La pregunta es, ¿qué será lo que está escrito en la pared? Eso es lo que me llena de misterio. Así que
Vamos a ver que Daniel no empieza revelando la interpretación y tampoco empieza revelando al rey su pecado, sino que se pone a contar una historia, o más bien le hace recordar al rey la historia pasada. Y esto es importante. Oh, sí, es importante, porque con Nabucodonosor, él fue conociendo al Dios vivo en el momento. Pero vamos a ver con Belsasar, que Belsasar lo conoció a través de todo lo que vino y de lo que se contó en el reino. De hecho, el profeta Jeremías levantó una profecía en contra de Babilonia. Por lo tanto, había hasta una profecía diciendo que Babilonia iba a caer y cómo iba a caer. Así que dice Daniel 5, de 18 a 22. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y hoy te digo a ti, el grandísimo Dios, queridos hermanos, le ha dado gloria, le dio a conocer la gloria, la sabiduría, le dio a conocer todos los secretos de la Biblia a nuestros antaños, a nuestros pioneros. Por eso que a Belsasar se le recuerda, a tu abuelo se le dio a conocer esto. Hoy te recuerdo, hemos olvidado y hemos menospreciado lo que en antaño se contó, porque nos hemos creído sabios. Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, le está recordando la historia, Daniel, la misma historia que mamá le tuvo que haber contado a él. Si estuvo vivo y era un niño, lo vio. Y si no estuvo vivo, igual se lo contaron. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y en el versículo 22, ahora sí Daniel le dice algo directo al rey. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. El profeta le recordó asuntos que le eran familiares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado con él, del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció su orgullo. Le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Y si hablamos como cubanos, decimos así, perdóname la frase, porque no le dio la gana. Y si hoy en día no estamos aprendiendo, muchos no están aprendiendo, es porque no quieren aprender. No es porque es que no me dieron la oportunidad. Nadie me dijo, no queremos aprender. Belsasar no había aprendido correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Y te hago una pregunta. ¿Tú crees que los babilonios no han estudiado las profecías de los hebreos? ¿Crees que no lo hicieron? Desde el rey Marduk, en tiempo de Sedequías, ¿se acuerdan de Sedequías? Que cayó enfermo y pidió una señal y el sol, la sombra del sol se echó para atrás 10 grados y vinieron los caldeos. Ese fue el primer rey que había de Babilonia, que en aquel tiempo se decían los caldeos. Ellos venían estudiando todo y se dieron cuenta que lo que había pasado había salido de un pequeño país llamado Israel. Por lo tanto, sí te digo y te aseguro que los babilónicos estudiaron todo. Así que cuantas profecías habían allí de los profetas, tanto menores como mayores, ellos la conocían, como nosotros también.
Se les había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Declaró el profeta: y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Versículo 23 al 25. Sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura, versículo 25, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El pecado de este rey fue el no tomar en cuenta la santidad de Dios, la soberanía de Dios y la santidad de las cosas sagradas. Y aquí me detengo. Hoy no sé si el tema va a ser largo, aunque estoy acabando. Pero sí te quiero decir algo. En las distintas falsas doctrinas que se están levantando, como la doctrina de Dios no mata, como la doctrina de la fiesta, la doctrina de los sábados lunares y otras muchas más, no se está tomando en cuenta las cosas sagradas. Y hoy en día no tenemos vasos sagrados, no los tenemos. ¿Y qué es sagrado para nosotros? La palabra de Dios, y la estamos distorsionando a derecha y a izquierda. El carácter de Dios, y queremos cambiarlo como nos place, porque como está escrito en su palabra, no lo aceptamos. El séptimo día fue dado en el Edén, en el momento de la creación. No fue por una luna la que marcara el séptimo día. La luna en la Biblia marca en el principio de los meses, ¿sí? Pero no de los sábados. Y todo lo que tenemos como santo hoy en día, la historia de antaño de nuestros pioneros, es algo santo porque es revelación santa. La hemos pisoteado. Porque hoy creemos que sabemos más. El orgullo se nos ha subido hasta la cabeza porque creemos que conocemos mucho más que aquella gente. Es más, lo que ellos aprendieron por los errores que pasaron, por las dificultades que pasaron, a mí no me interesa porque nosotros no pasaremos por esa experiencia. Y eso es lo que yo estoy viendo hoy en día en nuestro pueblo. Dice la cita: en el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, pero que nunca se le ocurrió al abuelito profanarlos. Pero al nieto sí. Para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice la cita: el rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Los otros días estaba predicando a alguien y la persona estaba tratando de predicar sobre justificación por la fe y el sábado y la ley. Pero como parece no le gusta el espíritu de profecía, estaba distorsionando las cosas a su forma. Y lo que me dio gracia es que le decía a la gente: si ustedes no entienden este tema, llámenme, pregúntenme que yo les voy a explicar. Y yo dije: este hombre no sabe lo que está diciendo. Porque si tú no entiendes un tema bíblico, lo que tengo que aconsejarte es vuelve a las escrituras, pero vuelve con oración y ruego, y Cristo te lo va a revelar, pero léelo, tienes que leerlo. ¿Cómo te voy a decir? Llámame a mí, que yo te voy a explicar. Si lo que tú no entiendas, tú verás que yo te lo voy a explicar. Llámame. ¿En serio? ¿Hasta dónde está llegando la falta de humildad en este pueblo? ¿Hasta dónde? ¿Y qué aplicación tiene para nosotros hoy? ¿Qué aplicación? Hay algo que debió hacer este rey y no lo hizo, lo cual nosotros tampoco lo hacemos. Y no le hizo caso a la historia, no le importó nada lo revelado anteriormente,
no le importó las advertencias dadas a sus antepasados, no tomó en cuenta la soberanía de Dios sobre todas las cosas en la tierra, no tomó en cuenta la santidad de las cosas sagradas de Dios, no tomó en cuenta la santidad de la palabra de Dios, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Y lo peor es, no es solamente aquellos que enseñan todas estas barbaridades, es la cantidad de gente que los sigue. ¿Quieres que te diga algo? ¿Será literal que de este pueblo solamente saldrá el 0. o el menos 1%, como en tiempo de Gedeón? ¿Será posible que de este pueblo tiene que ser desechado tanta cantidad de gente, que no existe ni un 1% capaz de levantarse en pos de la verdad? No entiendo eso. Y es por esto que continúa diciendo Daniel 5, 23 y 25, sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbecido y te trae los vasos, etcétera, etcétera. Ahora dice la sierva de Dios, debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa, pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Me llama la atención como dice, malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. ¿Qué es lo que significa esto de Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Porque de ahí viene la condena para Belsasar. Daniel 5, 26 y 28. Y muchos creen que esta es la interpretación, como lo dice aquí. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hay un problema. El hebreo no es como el mandarín. En mandarín, una sola palabra significa diferentes frases en dependencia de cuán rápido tú lo digas o del tono. Pero en el hebreo no. Una palabra no significa una frase. Entonces hay algo mayor allí que le está dando Dios a Belsasar. Pero aquí dice, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido, y Pérez, que es Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Por qué Daniel supo lo que tenía que decirle al rey? Porque esas no son las palabras que significan. Mene, Mene no significa la palabra, esta es la interpretación, como Dios, contó Dios tu reino y te lo ha puesto fin. No es eso exactamente. La traducción de esta palabra es, en primer lugar, es una interpretación del conjunto de números o caracteres. Lo que sea que Daniel leyó en la pared fue lo que sirvió de sentencia y condenación a este rey. Y nos conviene saber, porque esto es lo mismo que se nos aplicará a nosotros hoy en día. La palabra Mene viene del Strong. No sé si tienen el Strong allí. No tienen el Strong. Bueno, sí, aquí tienen el Strong ahí en pantalla. La palabra Mene viene del Strong hebreo 4484 y esto es unidad de peso. Mene es la unidad de peso equivalente a 50 shekels en inglés o ciclos, que es el valor monetario del santuario. Tekel, que es el Strong hebreo 8625, que es tecal, es balancear, pesar, es la medida de un shekel, o sea, un ciclo, que es el valor monetario del santuario. Y Uparsil o Pérez, que es el Strong hebreo 6540, parás, unidad de medida de peso partido en dos, mitad de un shekel, que son 25 ciclos,
o 25 cheques del santuario. Por lo tanto, la suma sería mene, serían 50-50, más 1, que es tekel, más 25, que es uparsin, que es la mitad de un mene, que es igual a 126. Y este resultado se multiplica por 20. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué por 20? Porque vamos ahí, el número 3:47 dice lo siguiente: tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo de santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, o sea, un ciclo es el equivalente de 20 jeras en el santuario. Y un mene es la medida de peso de 50 ciclos. Por lo tanto, tienes que multiplicar ese 50 por 20. Y el Levítico 27-25 dice también, y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces yo voy a usar las palabras mene, tekel, uparsin. Y cuando él lo vio, él vio esta profecía. 126 por 20 es igual a 2520, que es lo mismo que 7 tiempos. Y por eso te decía al principio, esta es la introducción de esa profecía de 2520 días que está al principio del gráfico de 1843, para que entiendas, cuando la estudiemos vas a entender por qué cada vez que está presente esa profecía hay un problema de juicio. Estuvo presente para Israel y hubo problema de juicio. Estuvo presente para Nabucodonosor y hubo un problema de juicio para Nabucodonosor. Lo que fue, la pregunta al principio fue, ¿por qué a Nabucodonosor se le trató distinto a Belsasar? Ya hemos visto la respuesta. Conocía más Belsasar que Nabucodonosor. A Moisés, por un simple enojo y por llamarle a un pueblo rebelde, haberle llamado rebelde, pero sin permiso de Dios, simplemente por mencionar la palabra rebelde fuera del contexto y del lugar, no se le permitió entrar en la Canaán terrenal. Porque con ese enojo también le conllevó a golpear la piedra 2 veces. ¿Se puede tratar igual a Moisés que a los demás? No. ¿Quién conoce más? A quien más conoce, más se le pide. Así que también podemos encontrar otra respuesta mirando el precio de los utensilios que fueron profanados. En una parte de las Escrituras se nos muestra cuáles eran estos utensilios y el valor o el precio de estos utensilios. Las ofrendas para la dedicación del altar. Vamos a Números 7, del 10 al 14, dice, y los príncipes trajeron ofrendas. Tienes que leer ese capítulo entero de Números para que vea que cada príncipe de cada tribu, y fueron 12, trajeron la misma ofrenda. Y dice, los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, ve anotando, un plato de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos de peso, ve anotando 70 horas, al ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Así que hay un plato de 130 ciclos, un jarro de 70 ciclos y una cuchara de oro de 10 ciclos. Así que si tú sumas 130 más 70 más 10, que es el valor de los utensilios que había en Babilonia, y lo multiplicas por 12, es igual. O sea, si lo sumas te dan 210 y a multiplicarlo por 12 te da lo mismo, 2520. ¿Crees que es coincidencia? ¿Crees que a Dios le gusta que coincidan los numeritos? Mientras nosotros nos comportemos ajenos y seamos antipáticos con las cosas que Dios nos enseña, va a haber un problema en nosotros. Y la casualidad en la Biblia ni en la palabra de Dios
ni en nuestra vida, ni en este mundo existe. Nada es porque por casualidad sucedió. Todo tiene una causalidad, una causa. Y Dios no permite la repetición de las cosas por gusto. ¿Qué significa este número? Que siempre está vinculado a una profecía de juicio. Es la profecía de juicio de los 7 tiempos, que tenemos que estudiarla. ¿Cuándo terminó? Y si ya terminó, entonces, ¿qué le sigue? Pero el principio de lo que ha pasado con lo antaño nos está sucediendo a nosotros ahora mismo. No hay repetición de profecía, pero sí un principio. Entonces, ¿por qué a Belsasar se le dio un castigo más severo? Esa es la respuesta. Pero dice la sierva de Dios, más de un siglo antes, la inspiración había predicho que la noche de placer durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios se vería de repente trocada en ocasión de miedo y destrucción. Y ahora en rápida sucesión se produjeron uno tras otro acontecimientos portentosos que correspondían exactamente a lo descrito en las Sagradas Escrituras antes que hubiesen nacido los protagonistas del drama. Por eso es que si vas a Jeremías 51:41 dice cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Empieza leyendo desde el 50 para que veas las cosas que dice. Dice el 50, esto por arribita nada más, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías, anunciad en las naciones y hacer saber, levantad también banderas, publicar y no encubráis, decid, tomad es Babilonia, veles confundido, deshecho en Merodach. ¿Por qué menciona Merodach? Porque fue el primero. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y escuchen, porque subió contra ella una nación del norte. Yo no voy a meterme en eso ahora, pero tenemos que estudiar este tema porque a nosotros nos corresponde conocer el asuntico del rey del norte, rey del sur, en Daniel 11. ¿Y qué es lo que hace y contra quién hace ese rey del norte? ¿Te das cuenta por qué nos interesa el gráfico de 1843? Y tenemos que estudiar después de 50 para ver si hay algo distinto allí o está lo mismo. ¿Será que en el 50 hay algo distinto? Si no vamos a la historia antigua, vamos a fracasar. Eso es lo que te quiero decir. Si no recurrimos a las revelaciones de Dios en la antigüedad, esos hombres, yo pude probar algo de cómo ellos encontraron la verdad. Y lo que yo pude probar no es ni la suela no es ni el polvo de los zapatos de lo que ellos hicieron. Porque fueron gente que sí se dedicaron al estudio, se olvidaron de las noches, se olvidaron de dormir, de su salud, de todo, con tal de encontrar la verdad. Y he aquí nosotros pisoteando la verdad antigua y levantando nuevas endechas y nuevas cosas, creyéndonos más que nadie. Por lo tanto, queridos hermanos, de esto tenemos que hablar, de lo que fue lo que Dios reveló, por qué lo reveló, el famoso error que supuestamente hay, y sí lo hay, en 1843 nos interesa saber ese error, porque la gente dice, es el año cero. Si tú me dices que fue el año cero, lo que estaríamos diciendo es que ellos se guiaron por un calendario romano. Y tú dirás, pero entonces el calendario judío ni ese sirve, porque el calendario judío que tenemos hoy en día es el rabínico. Y está corrompido, vamos a aprender qué tiene de corrupción ese calendario. Hay tantas cosas que hay que aprender. Antes de organizarnos como tal, o parte de la organización, es educación. Tenemos que aprender. Pero este es el principal peligro que veo en todo esto. Muchos corren el riesgo de rechazar todo lo que van a ver de antaño. Muchos corren el riesgo de salir corriendo porque no van a querer resistir a la luz. Hay una visión donde el cual vio un aprisco estrecho, los hombres y mujeres subiendo hacia la Canaán celestial.
y había una luz detrás. Y esa luz, dice ella, no era Cristo exactamente. Dice ella que era el clamor de medianoche que alumbraba el camino. Pero se ven algunos que van cayendo porque dice que a rechazar la luz y a quererla opacar, caían en las tinieblas por el aprisco. Y veo a muchos que están cayendo hoy en día por el aprisco. Espero que sus mentes y sus corazones estén preparados para lo que viene. Nos hemos propuesto presentar la verdad, no de nuestras palabras, la que ustedes van a leer, la que ustedes van a poder verificar, la que ustedes van a poder entender. Pero ya no depende de Dios y ya no depende de lo que hagamos. Cada día que se presenta una verdad va a depender ahora de ti. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a rechazar o cuánto vas a absorber? Que Dios te bendiga, querido amigo y querido hermano. Que Dios te guarde. Siempre decimos estas palabras, pero aún más. Que Dios te ayude a entender y aceptar lo que necesitamos conocer para este tiempo. Te aseguro que si nos paramos en la plataforma que Dios estableció desde el principio, la sentirás firme como una roca y te sentirás feliz y entenderás las cosas. Que Dios nos ayude. Vamos ahora una vez más para dar final a esta reunión. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque las historias no están por gusto. Los relatos no están allí solo para contar algo. Tú los has dejado como medio para que tengamos el conocimiento de qué es lo que pasó antaño. La verdad que tú vas a revelar hoy es la misma que revelaste de antaño, porque tú eres el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no va a haber nada distinto de lo que revelaste ayer a lo que vas a revelar hoy. Pero Padre, ahora en particular te pido y te hablo, el problema no está en tu verdad, el problema no está en los pioneros, el problema no está en los antepasados, el problema está en nosotros. Y si hay un milagro que quisiera que tú obraras en esta oportunidad para este remanente, para este pueblo, es el milagro de la conversión, más y por encima de cualquier dolor físico o cualquier enfermedad física que tengamos. Porque no importa cuán enfermo esté nuestra carne y nuestro cuerpo, si nosotros somos convertidos, tendremos la seguridad de la resurrección. Pero sin convicción y sin habernos convertido, por más que tú sanes este cuerpo, esta vida será lo único que tendremos en este triste y oscuro y tenebroso mundo. Por lo tanto, haz un despertar en el pueblo, que tu palabra brille más que nunca, que la gente sienta tu espíritu dentro de ti, que tu espíritu se apodere de nuestro cuerpo, de nuestras mentes, y que tome control de la historia de este mundo. Porque de nuestras vidas, yo sé que el control debemos tenerlo nosotros. Por lo tanto, en esta oportunidad, me hago eco de las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y espero que este pueblo también a una digan lo mismo. Gracias te damos por las reuniones que tú todavía nos permites disfrutar a mitad de la semana, para poder meditar en tu palabra en los dos días que nos queda para el sábado, y que en ese día podamos sentir tu presencia y el regocijo de tu vida en nosotros. Bendice a cada persona en particular que está escuchando, uno por uno. Tú los conoces. También de allí ve a sus familiares, a sus seres queridos, y avanza en toda su casa. Y ayúdanos para que podamos ser
fieles portaantorchas de la verdad en un tiempo donde nadie quiere levantar el estandarte de la bandera de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pero nosotros nos hemos propuesto levantar este estandarte por encima de los burladores, por encima de los escarnecedores, por encima de los que vituperan y por encima de los que mienten. Porque tu verdad tiene que ser levantada. Y si tú haces la pregunta, ¿a quién enviaré? Nosotros contestaremos, he aquí, envíanos a nosotros. Gracias te damos por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Amén.